Saludos, desarrolladores. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un análisis funcional. Y creo que lo primero de todo es explicar qué es un análisis funcional, por qué necesitamos hacer un análisis funcional y para qué nos va a servir o qué problemas nos va a evitar. Bien, pues como todo, cuando empezamos un proyecto de software, definir un poco qué es el proyecto, digamos el alcance que tiene cada una de las funcionalidades que vamos a implementar y qué vamos a hacer, es un poco difícil si no hacemos un análisis previo. Porque yo os pongo un ejemplo. Si tenemos un e-commerce o si vamos a hacer un e-commerce, no es lo mismo hacer una tienda pequeñita, que tenga un par de productos, que tenga un carrito y que se pueda comprar, que hacer un e-commerce tan grande como Amazon. O sea, quiero decir, los dos son un e-commerce, pero claro, el tiempo, el esfuerzo que vamos a tener que invertir en hacer cada uno de ellos es totalmente distinto. Uno de ellos será pues, un esfuerzo pequeño y otro será un esfuerzo titánico para el que necesitaríamos un equipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar, o más bien describir en qué consiste nuestro proyecto. Más bien decir qué funcionalidades vamos a implementar y en qué consiste cada una de esas funcionalidades. Porque, por ejemplo, un login no es lo mismo una pantalla en la que tenemos que meter usuario y contraseña que una pantalla en la que nos podemos autenticar con huella dactilar, en la que nos podemos autenticar con reconocimiento facial. Las dos pantallas sirven para lo mismo, pero el esfuerzo de implementación de una y el de otra no es ni parecido, como ya os imaginaréis. Entonces, para evitar todo esto tenemos que hacer un análisis previo antes de empezar a programar, antes de empezar a hacer nada de código y antes siquiera de plantearnos lo que es el proyecto a nivel de código, a nivel técnico. Este análisis lo podemos hacer de dos formas. Una es a nuestra manera, como quien dice, hacer un documento en el que describimos el proyecto, qué entra, qué no entra y demás. Pero es posible que si lo hacemos así nos olvidemos una serie de cosas que no habíamos contemplado en un principio, porque solemos ser demasiado optimistas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues en las universidades ya se estudia que hay un proceso de análisis, un análisis funcional que tiene unos pasos bien definidos y que si lo seguimos vamos a tener prácticamente contemplado todo lo que tiene que tener una aplicación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se hace un análisis funcional? Ya no te digo según la universidad, que muchas veces en la universidad pues aprendemos cosas digamos menos útiles de lo que nos gustaría, sino de todo lo que he estudiado en la universidad o de todo lo que he aprendido, junto con la práctica que yo he llevado en una empresa y demás, cuando trato con clientes reales, qué es lo útil y qué es lo realmente práctico para ello. Veremos que este análisis se compone de diferentes pasos y vamos a ver un poco en qué consiste cada uno de ellos, cómo se hace y digamos que para qué sirve o qué objetivo tiene cada uno de ellos. El primer paso es la toma de requisitos. Nosotros, para empezar una aplicación, tenemos que hacer una reunión, una o tantas reuniones como sea posible, con nuestro cliente para definir en qué consiste la aplicación, qué es lo que quiere nuestro cliente hacer con esa aplicación, para qué la quiere utilizar, qué funcionalidades quiere que tenga. Y en esta reunión es muy importante, digamos, ser proactivo, es decir, preguntar mucho al cliente, aclarar todas las dudas que podamos tener con ese cliente, preguntarle, incluso asesorarle, porque muchas veces los clientes no tienen tanta idea técnica de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Incluso con nuestra experiencia podemos decir, pues mira, en otros proyectos he tenido esta idea y ha ido bastante bien, entonces podríamos incluirla o esto podríamos cambiarlo, ¿no? O sea, asesorar al cliente y tratar de buscar toda esa información que podamos extraer de él, porque así nos va a ser mucho más fácil pasar a los siguientes pasos. Este paso es crucial y tenemos que tener una persona que sepa realmente extraer esa información. De nada nos sirve reunirnos 20 veces con el cliente si no vamos a sacar ninguna información útil. Es conveniente también que si trabajamos con una empresa grande, reunirnos con distintos departamentos y con distintas personas, porque cada uno de ellos tendrá una visión y seguramente las cosas que uno contempla, el otro no, y viceversa. Así que en definitiva, extraer toda la información posible y apuntarla, llevarnos unas notas y demás para poder seguir con los siguientes pasos. La segunda, cuando ya hayamos extraído toda esa información de nuestro cliente, cuando ya tengamos muy claro en qué consiste la aplicación, es plasmar todo eso en un documento que se llama el modelo de requisitos o el documento de requisitos. Algunos también lo llaman requerimientos, pues en función de dónde vivamos. ¿Y esto qué se trata? Pues básicamente redactar en puntos, a forma de puntos, todo lo que hemos recopilado de esas reuniones. Y aquí quiero distinguir tres cosas. Normalmente se habla de requisitos o requerimientos funcionales y no funcionales, pero yo aquí también defino los roles de la aplicación. Normalmente cuando entramos en una aplicación tenemos distintos roles. Por ejemplo, tenemos el rol de usuario normal de la aplicación, los roles de administrador, roles pues dependiendo de nuestra aplicación. Por ejemplo, en un e-commerce, ¿no? Tenemos el cliente, podríamos tener un cliente VIP que tiene unas condiciones distintas, tenemos el administrador, que es el que va a introducir los productos, o sea, qué usuarios van a relacionarse con la aplicación. Y esto es lo primero que yo recomiendo hacer, porque a partir de ahí nos va a ser mucho más fácil redactar los requisitos. Y ahora ya sí, pasamos a los requisitos funcionales, que nos dicen qué funcionalidades tiene que implementar. Y estas funcionalidades las tenemos que describir relacionadas a un rol. Por ejemplo, el cliente puede entrar y ver un producto. El cliente puede entrar y agregar un producto al carrito. El cliente puede entrar y realizar una compra.
El cliente tiene que poder autenticarse, iniciar sesión, registrarse, o sea, todo lo que tiene que poder hacer un cliente dentro de la aplicación. Hay que definirlo de forma abstracta, entre comillas. O sea, no tenemos que bajarnos a la implementación, va a hacerlo a través de un formulario, sino de una forma un poquito más abstracta, un poquito más hacia arriba, sin entrar en detalles técnicos o excesivamente técnicos. Sí que podemos incluir que lo va a hacer a través de un formulario, pero no hace falta definir qué campos va a tener ese formulario todavía. Y luego están los requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales tienen que ver más con cosas técnicas, como por ejemplo el tiempo de respuesta máximo que va a tener. Si un usuario, por ejemplo, entra a ver un producto, ese producto no puede tardar más de medio segundo en cargar. Si un usuario envía un mensaje, ese mensaje en el chat se tiene que reflejar a tiempo real. No me vale de nada que llegue 5 segundos más tarde porque empeora la comunicación. El servicio tiene que estar disponible 24 horas al día, no se nos puede caer porque somos una empresa muy grande, etc. O sea, una serie de cosas a nivel técnico que tiene que cumplir la aplicación. Y con todos estos requisitos, cuando ya los tengamos bien redactados, es cuando podremos empezar con el siguiente paso, que es describir cada una de esas funcionalidades. El tercer punto es crear los casos de uso. ¿Los casos de uso qué es? Pues si os había dicho que en los requisitos no teníamos que entrar muy en profundidad en las funcionalidades, en este punto es donde sí vamos a entrar en las funcionalidades. Vamos a describir qué implica cada una de esas funcionalidades, cómo la vamos a hacer, y lo vamos a hacer a detalle. Y cuando digo a detalle me refiero a teniendo en cuenta todas las posibilidades. Todas. Porque posibilidades que no tengamos en cuenta son las que luego después van a traer problemas. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un login. ¿Cómo se haría un caso de uso en el caso de un formulario de login? El usuario accede a la aplicación o accede a la pantalla de login. Se va a encontrar con un campo de usuario, un campo de contraseña, un campo de mantener la sesión iniciada o de recordarme y un botón. Vale. Vamos a describir primero lo que sería el caso de uso correcto, en el caso de uso que un usuario realice este login correctamente. El usuario introduce su usuario en el campo de usuario, la contraseña en el campo de contraseña, elige recordar contraseña, o sea, elige mantener la sesión iniciada y da al botón. Entonces, si el usuario coincide, lo que le hará es enviar una alerta diciendo que está autenticado y le redirige a la pantalla de login y termina el caso de uso, porque ya digamos que esa funcionalidad ha terminado. Y ahora vamos con pequeñas variantes sobre ese caso de uso que también hay que describir. Primero, si el usuario elige recordar contraseña, lo que vamos a hacer es fijar un token con un tiempo de expiración de 2 días o de 3 días o del tiempo que sea, ¿no? Para que el usuario se mantenga autenticado sin necesidad de introducir las credenciales. Si el usuario, en cambio, elige no recordar contraseña, ese token se perderá al finalizar la sesión. ¿Veis que ahí ya tenemos dos alternativas? Y ahora, ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, introduce mal su usuario? Vamos a recordárselo, vamos a, digamos, poner algún mensaje en la parte del front, en la parte del formulario, o directamente cuando llega al servidor va a venir un error. O sea, describir un poco cómo va a funcionar eso en todos los posibles casos que se nos ocurran. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. La descripción de los casos de uso, o la mala descripción de los casos de uso, es el origen de la mayoría de los problemas en el software. Porque un cliente, por ejemplo, piensa en una cosa o piensa en una funcionalidad como una funcionalidad compuesta por 20 cosas, y tú piensas en 10, porque tú no le diste tantas vueltas. Y luego ya, si en el caso de uso no lo hemos descrito bien, ¿quién tiene la razón? ¿Tú, que pensabas en una pantalla mucho más sencilla, o tu cliente que pensaba en una pantalla, digamos, muchísimo más compleja? ¿Quién tiene la culpa? Pues yo diría que tú, porque tú eres el encargado de hacer ese análisis funcional, y si no lo has hecho, es tu responsabilidad o es tu problema, como quien dice. Si nosotros describimos bien los casos de uso, el cliente, cuando nos pida algo que esté fuera de esos casos de uso, lo que tenemos que hacer es remitirle a ese documento, decirle, mira, tú has firmado este documento, que por cierto hay que firmar estos documentos, los funcionales hay que firmarlos para que luego no haya problemas. Le remites al documento y le dices, esto estaba incluido, esto lo tuvimos en cuenta y esto estaba incluido. Todo lo demás no te lo tengo que hacer, porque no es lo que hemos firmado, no es lo que hemos acordado. Si tú no tienes ningún documento funcional, ¿cómo discutes con tu cliente si una funcionalidad entra o no? ¿En qué te basas? En que yo dije, en la reunión de no sé quién se comentó, otra persona dijo no sé qué, y ya empezamos con no lo dijo, sí lo dijo. No, evidentemente no. Si no tenemos nada firmado por escrito, pues te la envainas básicamente. El cuarto punto es describir el modelo de datos. ¿El modelo de datos qué es? Pues una descripción de todas las entidades que vamos a almacenar. Por ejemplo, un usuario, ¿qué datos va a tener ese usuario? Va a tener nombre de usuario, contraseña, nombre, apellidos y dirección. Va a tener, por ejemplo, el NIF, el DNI. Va a tener, por ejemplo, un código de afiliado. Va a tener alguna otra cosa. O sea, todos los datos que vamos a almacenar acerca de un usuario. Lo mismo con un producto. El producto va a tener tamaño, va a tener color, va a tener nombre, va a tener título, descripción, bla bla bla. O sea, todos esos
digamos, esas entidades. Primero empezaremos definiendo qué entidades va a haber y luego tenemos que definir las relaciones que va a haber entre esas entidades. Por ejemplo, si creamos una colección de productos, va a haber una colección que tenga un título y tenga un nombre, y esa colección va a tener asociados o relacionados una serie de productos. Por ejemplo, los productos, nosotros creamos un tipo de productos que sea productos de belleza, y tenemos unos productos que tienen esa etiqueta o ese tag de belleza, pues esa colección va a estar relacionada con esos productos. Y esto es independientemente del sistema de base de datos que vayamos a utilizar. O sea, esto no tiene, hasta aquí no tenemos que entrar en nada tecnológico. Me da igual que estéis usando SQL, que MongoDB o cualquier otra base de datos no SQL. Me da igual, porque la forma de almacenar los datos va a ser la misma. O sea, las entidades van a ser la misma. No puede depender, nuestras entidades no pueden depender de la tecnología que utilicemos. Luego ya veremos que dependiendo del modelo de base de datos que utilicemos o la topología de base de datos que utilicemos, va a ser distinto cómo lo vamos a almacenar. Pero a efectos prácticos, a efectos, digamos, más abstractos, tenemos que definir muy bien esas entidades. Y este modelo de base de datos primero nos va a servir para aclarar nuestras ideas, lo que tenemos en nuestra cabeza, y luego también nos va a servir para definir y concretar qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a almacenar, y ya en función de eso podremos ver, digamos, si nos faltan entidades, si necesitamos más relaciones, si, oye, cuando elaboras el modelo te das cuenta de que, oye, que me falta algo que me relacione esta entidad con esta porque si no, no puedo llegar. Pues ahí es cuando se descubren también cosas que no habíamos tenido en cuenta al principio. El quinto punto es determinar la tecnología que vamos a utilizar para llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, en ciertos proyectos nos será más útil utilizar JavaScript y algún framework de JavaScript. En otros proyectos, como vamos más cortos de presupuesto o tenemos que manejar un volumen más grande de datos, pues utilizaremos un CMS, utilizaremos, o sea, todo lo que vayamos a utilizar en el proyecto. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que utilicemos tendremos unos presupuestos, una estimación de tiempos, dependiendo si ese CMS, por ejemplo, nos solventa gran parte de las cosas que tenemos que hacer, o si lo tenemos que hacer todo a mano, eso va a variar mucho. Obviamente implementar una funcionalidad a medida y completamente a mano siempre es más costoso. Yo defiendo que siempre es mejor hacerlo a mano, aunque esto es una postura, digamos, un poco polémica, pero sí que es verdad que eso cuesta más. No es lo mismo implementar una cosa a mano que coger un WordPress y calcarte una web que lo haces en 3 días. Ahora, claro, el resultado evidentemente es mucho peor. Esto es lo que se llama, o lo que comúnmente se conoce como determinar el stack tecnológico. O sea, todas las tecnologías que vamos a utilizar partiendo desde el front, desde cómo vamos a mostrarlo, el back, las APIs que vayamos a utilizar, la base de datos, pues lo típico, ¿no? O sea, todas las partes que envuelven el proyecto. El sexto punto, y uno de los más importantes para evitar problemas, el análisis de riesgos. ¿Qué riesgos tiene el proyecto? ¿Qué puede pasar en el proyecto al margen de todo lo que hemos visto que nos deteriore o nos complique un poco el desarrollo de ese proyecto? ¿Y a qué me refiero con riesgos? Pues cosas como que, por ejemplo, la tecnología que vayamos a utilizar o que hayamos planteado no sea compatible. Que hayamos planteado hacer una cosa con una librería o con una biblioteca que viene prediseñada y no podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que al final, mirándolo bien, no es compatible o no nos sirve. Que las infraestructuras que tiene nuestro cliente no nos permitan la libertad que tenemos. Que haya que volver a montar otro servidor porque el que tenemos no lo podemos reutilizar. Que el código que tiene nuestro cliente anterior no lo podamos migrar y tengamos que volver a hacerlo de nuevo. O sea, todo ese tipo de cosas que a priori no las sabes, porque es muy difícil ponerte a analizar, digamos, si el código es compatible o no sin verlo. Entonces tenemos que contemplar qué pasaría en el caso de que sí que sea compatible y qué pasaría en el caso de que no lo fuera. ¿Qué consecuencias tendría? ¿Tendríamos que dedicar 5 días más, 6 días más? ¿Nos costaría, por ejemplo, X dinero más? Analizar un poco a nivel de costes qué nos podríamos encontrar en el mejor de los casos y en el peor. Y obviamente nunca se va a dar ni el mejor ni el peor. Alguno de los riesgos casi siempre se suele cumplir. También depende de lo específicos que seamos con los riesgos. En la universidad se dice, por ejemplo, que en los riesgos tenemos que poner también que nos caiga una bomba en la oficina. Hombre, yo personalmente creo que estas cosas hay que dejarlas un poco de lado. Siempre hay que ir a riesgos reales, a riesgos que digamos prácticos y que nos vayan a ser útiles. Porque sí, te puede caer una bomba en la oficina, sí, y se puede acabar el mundo mañana, pero a ver, seamos un poco realistas. El séptimo punto, cuando ya tengamos todo esto, es hacer una estimación temporal, una estimación de costes. Porque al final el coste es el tiempo y las horas que nos va a llevar. Lógicamente, si tenemos también, por ejemplo, que comprar licencias o tenemos que pagar, pues también hay que incluirlo en ese apartado de costes, ¿no? Porque al final, una vez que sepas los costes, es cuando vas a poder saber qué precio tiene tu proyecto. Y en esta estimación temporal tenemos que tener en cuenta también los recursos de los que disponemos.
Si tenemos personas que a lo mejor nos hacen esta funcionalidad en 3 días, pues podemos dar un presupuesto acorde a eso. Si a lo mejor tenemos becarios en este apartado o gente en prácticas, pues a lo mejor en vez de 3 días vamos a tardar 8. También hay que tenerlo en cuenta, no se puede dar el mismo presupuesto si tienes a todo el mundo libre, si tienes a todo el mundo súper ocupado y no van a poder echarte una mano, si tienes que contratar personas que no sabes exactamente qué rendimiento te van a dar, pues siempre tener un poco de margen, ¿no? Valorar un poco cuánto nos puede costar, pero adaptado a lo que tenemos. Y también en este apartado tenemos que tener en cuenta o hacer una evaluación del coste de que se cumplan o no se cumplan los riesgos. Es decir, esta funcionalidad, si pasa esto me cuesta 5 días, si pasa esto me cuesta 15. Tendré que tener ahí un poco de previsión de qué es lo que puede pasar y cuánto nos puede llevar. Y para esto, la mejor opción es preguntar a las personas que van a desarrollar el proyecto, contar con ellas. Y si eres un desarrollador, tienes que aprender a estimar lo que te cuesta. Sé que es difícil al principio, porque te dicen, ¿cuánto te cuesta esta pantalla? Yo qué sé si me cuesta 40 horas o 50, si no he hecho nunca ninguna. Pues obviamente cuando vayas teniendo experiencia, vas a ver que las tareas que realizas normalmente suelen ser muy repetitivas. Y es cuando vas a poder, pues a través de ensayo y error, es que no hay otra, estimar un poco qué es lo que te cuesta. Tú siempre, como consejo, cuando no sepas una cosa, sé un poco más pesimista de lo que pensarías. Porque tú analizas y dices, venga, 10 horas, esto me cuesta 10 horas. Y luego resulta que al mínimo problema ya no son 10, son 15. Entonces, siempre es mejor decir 15 horas, decir un poco de más, que sobre todo cuando eres junior a nadie le va a extrañar, y esto lo vais a ver, a nadie le va a extrañar que digáis 5 horas más de lo que se espera. Y así, si sale mejor, pues mejor para vosotros, vais a quedar mejor, pero si sale peor y os lleva esas 15 horas, pues nadie os va a poder decir nada, porque es lo que habéis planteado en un inicio. El octavo y último punto es calcular el presupuesto de nuestro proyecto, cuánto le vamos a cobrar a nuestro cliente por el desarrollo completo del proyecto. Y aquí lo primero que tenemos que tener es calculado el coste, lo que nos cuesta. Y tendremos doble coste. El primero es, en el mejor de los casos, cuánto me va a costar en el mejor de los casos, y el segundo es cuánto me va a costar en el peor de los casos, en el caso de que todos los riesgos se cumplan o que la mayor parte se cumpla. Y lógicamente no podemos calcular el coste ni como el mejor ni como el peor caso, sino que tendremos que buscar un punto intermedio que nos sea de utilidad y que sea más o menos realista. Lógicamente para esto es muy difícil dar una cifra, o sea, yo no os puedo decir un 30% o quedaos a la mitad, porque eso depende mucho de vosotros, eso dependerá mucho de la valoración de riesgos que hagáis, de la experiencia que tengáis con ello. Pero siempre intentad quedaros en un punto intermedio para empezar y luego ya iréis refinando un poco ese punto. Para, digamos que después de cada proyecto evaluéis el coste que habéis estimado y el coste real que ha tenido ese proyecto y veáis en qué os estáis equivocando y podéis corregir. Y una vez que tengamos el coste, lo que sí que os puedo decir es que para que una empresa o para que un proyecto sea rentable de verdad, el coste a nivel de personal, a nivel de las personas que tenemos en ese proyecto, no puede superar el 40%, o sea, los salarios de las personas no pueden superar el 40% del presupuesto total del proyecto. ¿Por qué? Porque el 60% restante es tu beneficio. Si tú haces un proyecto y no tienes beneficio, o sea, además de cubrir los salarios de tus empleados, tienes que tener un beneficio, si no una empresa no funciona, si no una empresa no es rentable, si solamente pagamos sueldos, entonces ¿para qué tenemos una empresa? Para eso somos empleados, lo que estamos haciendo es autoemplearnos. Entonces, si queremos tener una empresa y que nuestra empresa vaya bien, tenemos que tener mínimo ese 60% de beneficios, porque de ahí vamos a tener que pagar impuestos, de ahí vamos a tener que pagar la luz, el agua, el gas, todos los gastos que tiene una oficina, internet, un montón de cosas, servicios, cosas extra que luego no se tienen en cuenta. Y después de pagar impuestos, todos los gastos y demás, de ahí vamos a sacar un pequeño beneficio. Sé que este 60% os puede parecer una barbaridad, pero cuando os paséis al mundo empresarial veréis que los gastos en una empresa son muy, muy grandes. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta, además de lo que es el propio sumar. No se puede hacer una cuenta tan rápida como sumar ingresos menos gastos y ya tenemos el proyecto, los beneficios, no. O sea, también hay que tener un margen por si algún cliente no nos paga, porque no todos los clientes van a estar bien, no todos los proyectos los vamos a poder acabar en condiciones perfectas. O sea, también hay que evaluar un poco lo que es la rentabilidad de la empresa. Bien, pues hasta aquí ya tenemos un poco lo que es nuestro análisis funcional. Lógicamente algunos me diréis, oye, es que el presupuesto y la estimación temporal no es parte del análisis funcional como tal. Bueno, sí, evidentemente, si me lo dices te tengo que dar la razón, pero claro, es una consecuencia directa. O sea, al final el análisis funcional nos sirve para todo esto. Entonces por eso lo he metido aquí. Y sé que a nadie nos gusta hacer todo este tipo de cosas, nos gusta mucho más programar y hacer cosas mucho más entretenidas, pero cuando entréis en este mundo veréis que la mayoría de los problemas que tenemos en el sector vienen de mano de los clientes, de que los clientes no entienden lo que hacemos o que los clientes no comparten esto.
Y si hacemos esto, nos vamos a proteger y a largo plazo, porque esto es a largo plazo, esto va de hacer cosas a largo plazo, va a ser muchísimo mejor para todos. Y nada, si os ha gustado este vídeo, os agradecería que me dejaseis vuestro like y que os suscribieseis al canal para no perderos los próximos. Y como siempre, si queréis estar un poco más en contacto conmigo, podéis seguirme por mis redes sociales, que os dejo por aquí, y escribirme vuestros comentarios, dudas, sugerencias aquí debajo. Y nada, me despido, hasta el próximo vídeo.